Doña Matilde Herrera, de 82 años, fue una madre devota. Crió sola a su hijo Iván, trabajó como costurera toda su vida y convirtió una pequeña casa en un hogar lleno de amor. Durante años fue su refugio, su abrigo, su orgullo. Pero cuando Iván creció, se casó y se mudó a la ciudad, comenzó a desaparecer. Primero, las llamadas se volvieron escasas, después, las visitas. Y al final, el cariño se volvió un recuerdo. Cada día de las madres, Matilde ponía la mesa, preparaba su comida favorita y se vestía con su mejor blusa. Esperaba, siempre esperaba. Este año, a pesar de la edad y del cansancio, volvió a preparar todo una vez más. Pero él no vino, no llamó, ni siquiera mandó una flor. Y fue entonces cuando Matilde entendió. A veces, el amor de madre resiste tanto que acaba olvidando amarse a sí misma. Pero la historia no termina en la tristeza. Ahí es donde comienza. Porque Matilde encontrará una nueva forma de ser recordada, por quienes de verdad saben ver su valor. Antes de comenzar, permítenos un momento. Si tú también crees que las historias reales aún importan, suscríbete al canal. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario. El sol entraba con timidez por la ventana de la cocina, tiñendo de oro las cortinas bordadas a mano que doña Matilde Herrera, de 82 años, había colgado con esmero la noche anterior. Ese día no era uno cualquiera. Ese día era el Día de las Madres. Matilde se había levantado más temprano de lo habitual. Había dormido poco, con ese tipo de insomnio que no nace del cuerpo, sino del alma. Un desvelo alimentado por la esperanza terca de que este año sí vendría. Seguro Iván llega por la tarde, susurró para sí misma mientras preparaba café con canela. El trabajo lo tiene muy ocupado, pero él sabe qué día es hoy. En la pequeña mesa redonda del comedor colocó el mantel blanco con flores bordadas, ese que solo usaba en ocasiones especiales. En el centro puso un florero de barro con lilas frescas del patio y junto a cada plato una servilleta cuidadosamente doblada. Solo eran dos lugares, el suyo y el de Iván. Iván era su único hijo, su única familia. Lo había criado sola desde que el padre se fue, cuando apenas era un niño. Matilde había trabajado como costurera, lavandera, cuidadora de niños, lo que hiciera falta, para que a su hijo nunca le faltara comida, estudio ni techo. Y lo logró, estudió, se graduó, consiguió trabajo en una firma de la Ciudad de México, y poco a poco desapareció. Al principio eran excusas. No puedo ir este fin, ma. Tenemos cierre de mes. Te llamo el domingo, ¿sí? Estoy en una junta. Luego vinieron los silencios, llamadas sin contestar, mensajes sin respuesta, fechas olvidadas. El último cumpleaños de Matilde pasó sin siquiera un mensaje, pero aún así ella esperaba, porque una madre nunca deja de esperar del todo. Ese día de las madres, Matilde cocinó su platillo favorito, arroz con pollo y verduras al vapor, como le gustaba a Iván de niño. De postre preparó arroz con leche, con canela y ralladura de naranja. Colocó todo con cuidado en la mesa. Luego fue al cuarto y se puso su mejor blusa. Una de lino color azul cielo, regalo de Iván de hace más de 10 años. Se puso un poco de labial rosado, recogió el cabello en un chongo bajo, se colocó sus aretes de perla falsa, se sentó y esperó. Cada sonido de motor en la calle la hacía erguirse, pero los autos pasaban, nadie se detenía. Al mediodía, Matilde todavía sonreía. A las 12:30, el arroz comenzaba a enfriarse. A las 2 de la tarde, el silencio ya dolía en los oídos. Tomó su celular. Ninguna notificación, ninguna llamada perdida, nada. A las 3, el sol comenzaba a bajar. La sombra de las lilas del patio se proyectaba en el piso de la cocina. Matilde recogió los platos, uno por uno,
Guardó el arroz, tapó el postre y luego volvió a sentarse frente a la mesa, pero esta vez no como anfitriona, sino como testigo de una ausencia. Su mirada cayó sobre la silla vacía, esa silla que había preparado con tanto cariño, que limpió la noche anterior, que imaginó ocupada por su hijo, aunque fuera por unas horas. Pero nadie vino, ni flores, ni mensajes, ni voz alguna. Matilde apoyó los codos sobre la mesa y llevó las manos al rostro. No lloró en voz alta, no gritó, no reclamó. Solo se quedó ahí, en silencio, un silencio que gritaba por dentro. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué ya no me ves? ¿En qué momento dejaste de sentir que yo importo? Cuando el cielo oscureció, se levantó con lentitud. Fue a la sala. Tomó el portarretratos con la foto de Iván de niño, sonriendo con su mochila de primaria. Se sentó en el sillón. Te crié con tanto amor. ¿Fue demasiado? Encendió la televisión, pasó canales al azar. En todos había comerciales del Día de las Madres, hijos abrazando a sus mamás, ramos de flores, regalos, palabras bonitas. Matilde apretó el control remoto. Apagó la pantalla. El mundo parecía burlarse de su soledad. Luego caminó al dormitorio. Se quitó la blusa de lino, la dobló con cuidado, la guardó al fondo del cajón. Se puso su camisón sencillo, se sentó en la cama y antes de acostarse tomó el cuadernito de tapas duras que guardaba en su buró. Ahí, donde solía anotar recetas y pensamientos, escribió: Hoy, Día de las Madres. Llegó la fecha y la silla quedó vacía, no porque no pudiera venir, sino porque ya no quiere mirar hacia atrás, y yo sigo aquí. Pero algo en mí, hoy, decidió no seguir esperándolo como antes. Cerró el cuaderno, apagó la luz, y por primera vez en muchos años durmió sin soñar con que alguien volvería. Al día siguiente, el cielo amaneció nublado. No llovía, pero el aire cargaba una humedad triste, como si el clima también supiera que algo se había quebrado en el corazón de doña Matilde Herrera. Despertó más tarde de lo habitual. No tenía prisa. No había arroz que recalentar, ni mantel que doblar, ni mensajes que contestar. El silencio era el mismo, pero esa mañana ya no dolía igual. Se levantó despacio, arrastrando las pantuflas por el suelo. El aroma a café no llenaba la casa como otros días. No porque se hubiera olvidado de prepararlo, sino porque ya no había para quién compartirlo. Se sirvió una taza pequeña y se sentó en la mesa. La misma mesa del día anterior. La misma flor marchita en el centro. Solo que esta vez no puso otra silla. Abrió la ventana. El murmullo de los pájaros le trajo un recuerdo. Iban corriendo por el patio, con un sombrero de papel, gritando que quería ser astronauta. Y ella, joven aún, con las manos manchadas de costura, riéndose sin saber que ese niño algún día se iría tan lejos, pero no al espacio, sino al olvido. Suspiró, se limpió una lágrima con la manga y se repitió en voz baja: «Ya no más, Matilde, ya no más». Pasó el resto de la mañana ordenando los trastes, regando las plantas y acomodando libros viejos. Intentaba mantenerse ocupada, como si limpiar la casa pudiera también limpiar el vacío de su pecho. Al llegar la tarde, se sentó en su sillón favorito con su cuaderno de tapas azules. Ese cuaderno había dejado de ser diario de recetas. Ahora era un testigo silencioso de sus pensamientos. Escribió: «Hoy no lloré, y eso, para mí, ya es un avance. El amor, cuando duele, agota, y yo necesito descansar aunque sea del cariño no correspondido». Esa semana, Matilde no recibió llamadas, ni de Iván, ni de nadie. Solo doña Rosario, su vecina de toda la vida, tocó la puerta para llevarle una charola con empanadas de queso. «Vi que no salió en todo el día ayer», dijo con suavidad. «Pensé que quizá no la pasaste bien». Matilde sonrió débilmente. «Gracias, Rosario. Estoy bien, solo un poco cansada».
Rosario no preguntó más. No hizo falta. Entre madres se entienden con pocas palabras. El jueves por la mañana, mientras barría la entrada de su casa, Matilde encontró un folleto en el buzón. Taller gratuito para mujeres mayores. Manualidades, lectura, compañía y café. Lo iba a tirar. Pero algo en la palabra compañía le hizo detenerse. Lo dejó en la mesa. No como quien planea asistir, sino como quien se permite pensarlo. A la noche volvió a escribir. Me pregunto si soy la única que espera. Si en algún lugar hay otras como yo, con manteles doblados, con palabras guardadas. Tal vez debería buscarlas. Tal vez aún tengo algo que dar. El sábado siguiente, Matilde se peinó con esmero, eligió una blusa sencilla y tomó el folleto. No le dijo a nadie a dónde iba, porque ya no había a quien avisar. Llegó al centro comunitario sin muchas expectativas, pero bastó entrar y ver las mesas con manteles coloridos, los estantes llenos de libros y las otras mujeres bordando, riendo bajito, para que su pecho se abriera un poco. Una mujer de cabello blanco y sonrisa cálida se le acercó. Bienvenida. ¿Es su primera vez? Sí. Siéntese con nosotras. Aquí nadie viene por obligación. Todas venimos por necesidad, aunque a veces no lo queramos admitir. Matilde se sentó, y por primera vez en muchos años no se sintió invisible. Pasó la tarde aprendiendo a hacer flores de papel. Habló poco, pero escuchó mucho. Historias parecidas, soledades compartidas, hijos que ya no llamaban, nietos que no conocían. No había lamentos, solo verdades dichas con voz suave. Al final del taller, una de las organizadoras se acercó. ¿Volverás la próxima semana? Matilde asintió. Creo que sí. Me hizo bien. Esa noche escribió. Hoy hablé poco, pero me escucharon. Y eso ya es más de lo que recibo en años. A la mañana siguiente, mientras regaba sus plantas, vio a un niño con su madre pasar frente a su casa. El niño saludó con la mano. Matilde le devolvió el saludo con una sonrisa. Y se repitió a sí misma. No necesito que venga quien no quiere, necesito mirar a quien sí está. Y así, sin que lo notara del todo, comenzó a sanar. A la siguiente semana, doña Matilde Herrera llegó al centro comunitario con una flor de papel prendida al suéter. Era rosa con los bordes rizados y ligeramente torcidos. No era perfecta, pero había sido hecha con sus manos, y eso ya la volvía especial. «¡Qué linda flor, Matilde!», le dijo Teresa, una de las señoras del grupo. «No es gran cosa», respondió bajando la mirada. «¿Cómo que no? Tiene tu nombre, tu paciencia y tus dedos. Es un pedacito de ti». Matilde sonrió. No estaba acostumbrada a recibir halagos. Durante años se había dedicado a dar, a cuidar, a servir. Había olvidado cómo se sentía ser vista. Esa tarde hicieron una dinámica. Cada una debía escribir en un papel algo que había dejado de hacer con los años, no por edad, sino por tristeza. Matilde se quedó con el lápiz en el aire durante un buen rato. Finalmente escribió: «Dejé de cantar mientras cocino». Cuando le tocó leerlo, su voz tembló un poco. Antes cantaba, no bonito, pero cantaba. Mientras hacía arroz, mientras lavaba, mientras bordaba. Pero un día se me fue la música. Las demás asintieron. Sabían lo que eso significaba. No hacía falta explicar más. De regreso a casa, Matilde se detuvo en una tiendita y compró un ramito de albahaca y una vela blanca. No por fe, sino por costumbre. Encendió la vela al llegar como lo hacía su madre y colocó la albahaca en un vaso con agua. La casa olía a limpio, a nuevo, y por primera vez en mucho tiempo no le pesaba tanto el silencio. A la mañana siguiente, Matilde cocinó arroz con leche, sin motivo, sin visita programada, solo porque sí, porque a ella también le gustaba. Mientras revolvía la olla, se sorprendió a sí misma tarareando bajito una canción antigua. «Mira nomás, Matilde», dijo en voz alta, «volviste a cantar». Esa noche escribió en su cuaderno:
Hoy recordé que no nací solo para esperar, también nací para vivir, para gozar las pequeñas cosas. No es tarde si todavía me quedan ganas. Pasaron los días. Iván no llamó, no mandó mensaje, no preguntó por ella. Y curiosamente, eso ya no la rompía. Había dejado de justificarlo, de buscar razones, de inventar excusas. Ahora entendía que hay hijos que no se van por distancia, sino por comodidad. Y que hay madres que se quedan, no por resignación, sino por costumbre. Pero ella ya no quería quedarse en el mismo lugar. Una tarde de lluvia, el grupo del centro comunitario organizó una lectura de cartas escritas por ellas mismas. Matilde no pensaba participar, pero llevó su cuaderno solo por si acaso. Cuando le ofrecieron la palabra, dudó, pero algo en el rostro de las demás, ese brillo suave de quien sí está presente, la animó. Abrió el cuaderno en una página y leyó: «Querido hijo, no sé si alguna vez volverás, no sé si algún día sentirás que te falté o que te di más de lo necesario. Solo quiero que sepas que mi amor no se fue, pero ya no te espera, porque aprendí que esperarte sin ser buscada me apagaba de a poquito. Hoy no escribo para reprocharte, escribo para soltar, porque entendí que si alguien no viene cuando más lo necesitas, es porque no sabe venir. Y eso también es una respuesta». Nadie aplaudió, nadie interrumpió, pero muchas lloraron en silencio. Una de ellas, Clara, se acercó al final. «Gracias por decir lo que yo nunca he podido poner en palabras». Matilde le tomó la mano. «No estamos solas, Clara, solo nos habíamos olvidado de hablar». Esa noche, Matilde encendió su radio antigua. Sonaba un bolero. Y por primera vez en años se permitió bailar en la sala, despacio, sola, con pasos torpes pero corazón ligero. La silla vacía ya no dolía, la mesa para dos ya no la castigaba. Porque ahora ella había decidido ocupar su lugar. Al día siguiente Rosario, su vecina, la encontró en el jardín. «Te ves distinta, Matilde». «Sí, sí, como más viva. Tal vez es que estoy empezando a recordarme». Y esa fue la verdadera semilla. Matilde no esperaba más llamadas, ni mensajes, ni flores que no llegaban. Ahora se regalaba algo mejor, su propia presencia. Era curioso cómo, cuando doña Matilde Herrera dejó de esperar, su vida empezó a moverse. No con grandes giros ni promesas nuevas, sino con pequeños detalles que le daban sentido a lo cotidiano. Ya no se despertaba con ansiedad. Se levantaba porque quería ver la luz entrar por la ventana. Ya no cocinaba con la esperanza de escuchar la llave girar en la puerta. Lo hacía porque merecía saborear lo que amaba. En el centro comunitario, ahora todos la conocían por nombre. Ya no era la señora nueva, sino Matilde, la de la flor azul, la que siempre traía una frase en su cuaderno, la que escuchaba con los ojos, la que hablaba bajito pero decía lo justo. Un jueves, la encargada del centro le pidió un favor. «¿Podrías leer tu carta otra vez, la del hijo?» «¿Para qué?» «Vamos a grabarla en audio para compartir con otras mujeres que no pueden venir. Queremos que te escuchen». Matilde dudó. No se sentía especial. Solo era una madre que había sobrevivido al abandono silencioso. Pero aceptó. Se sentó frente a un micrófono casero y leyó, sin dramatismo, sin lágrimas, solo con verdad. A las pocas semanas, el audio circuló entre varios centros comunitarios, luego por grupos de apoyo. Después, alguien lo subió a una red social, y sin que ella lo supiera, su voz empezó a sanar a otras. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Iván, su hijo, estaba sentado en una cafetería con su esposa. Deslizó el dedo por el celular hasta que una publicación detuvo su atención. Carta de una madre que dejó de esperar a su hijo. Curioso, le dio play. La voz le resultaba conocida. Al principio pensó que era alguien que imitaba a su madre, pero a medida que avanzaba la grabación,
La reconoció con certeza. Era ella, sin duda, su madre. El mensaje era claro, pero no ofensivo. Dolía no por lo que decía, sino por lo que ya no pedía. Y por primera vez en mucho tiempo, Iván sintió que no era él quien había dejado de llamar, sino que ahora era ella quien ya no lo esperaba. ¿Estás bien?, preguntó su esposa al verlo tan callado. Sí, solo creo que acabo de escuchar a mi madre por primera vez en años, y no sabía que su voz dolía tanto. Pasaron los días. Iván no llamó, no escribió, pero no por desinterés, sino porque no sabía cómo empezar. Nunca había aprendido a pedir perdón, menos aún a construir desde las ruinas. Un domingo por la tarde, Matilde preparó pan de elote, no porque alguien viniera, sino porque le gustaba compartirlo al día siguiente con las señoras del taller. Cuando se disponía a guardar el molde, tocaron la puerta. No era Rosario, ni Teresa, ni alguna voluntaria. Era Iván, parado ahí, con los hombros tensos y una maceta en las manos, una de albahaca fresca. «Hola, mamá». Matilde lo miró en silencio, no por frialdad, sino por sorpresa. «Pasé por aquí, sin avisar. No sé si estuvo bien». «Pasar nunca está mal», respondió ella. «Lo que duele es no hacerlo por años». Iván bajó la mirada. Se sintió más niño que nunca. «¿Puedo entrar?» «Claro». Entró. Olió el pan. Miró la casa que seguía igual, o casi. Faltaban algunas fotos. Algunas cosas ya no estaban. Pero había algo distinto en el aire, una calma que no lo incluía. Y eso fue lo que más lo conmovió. Se sentaron frente a frente. No había té servido, ni arroz con leche, ni mantel especial, y aún así era la comida más simbólica de todas. «Escuché tu carta», dijo Iván. «No sé cómo llegó a mí, pero la escuché, y me dolió mucho». Matilde lo observó. «Me alegra que doliera. Eso significa que todavía sientes algo». Iván asintió. «No vengo a pedirte que me esperes otra vez. Solo quiero estar aquí, aunque sea en silencio». Matilde lo pensó un momento. «Entonces, siéntate. El silencio, cuando es compartido, también cura». Esa noche no hubo perdón explícito, ni abrazos dramáticos, ni lágrimas, solo un hijo sentado en la cocina, pelando elotes junto a su madre, y una mujer que por primera vez no lo necesitaba, pero lo aceptaba. Al día siguiente, Matilde escribió: «Hoy entendí que no vine al mundo para enseñarle a mi hijo a volver, sino para enseñarme a mí a estar bien si no lo hacía. Y ahora que volvió, ya no soy la misma, ya no lo necesito para vivir, pero sí puedo compartir con él lo que me queda de camino, sin sacrificio, sin dolor, solo desde la paz». Después de aquella visita inesperada, Iván comenzó a aparecer con más frecuencia, no con flores, no con grandes discursos, sino con presencia, que a esas alturas era todo lo que doña Matilde necesitaba, si es que lo necesitaba. Porque ahora su vida no giraba en torno a los pasos de nadie, ni a las llamadas, ni a las fechas marcadas. Matilde había aprendido a vivir sin ser esperada ni esperar. Y eso cambió todo. «¿Quieres un café, mamá?», preguntó Iván mientras revolvía el azúcar. «Solo si le pones una pizca de canela». «Como me gusta», respondió ella, sin mirar, con media sonrisa. El aroma llenó la cocina. «Hacía años que no me sentaba aquí», murmuró él mirando las cortinas, las paredes, los detalles que nunca cambian cuando una madre los cuida. Eso pensé yo cada día de las madres. Y aún así, seguía poniendo la mesa. Iván bajó la cabeza. «¿Me vas a seguir reprochando?» «No, hijo, ya no. Reprochar es lo que hace una mujer que aún espera. Yo ya no te espero. Solo te observo». Iván tragó saliva. Dolía, sí, pero era un dolor que le enseñaba. Los días pasaban. A veces se quedaba a ayudar en la cocina, o la acompañaba al mercado, o simplemente se sentaban a ver pasar la tarde en el patio.
La relación ya no era de madre que da y de hijo que pide. Era otra cosa, una reconciliación sin palabras, un reencuentro sin exigencias. En el centro comunitario, Matilde seguía yendo cada semana. Una tarde, la encargada del grupo le pidió algo especial. «Queremos que tú coordines un nuevo taller, Matilde». ¿Yo? Sí, queremos que compartas tu historia, que leas tus cartas, que enseñes a bordar. Hay muchas mujeres que aún no se dan cuenta de que pueden vivir sin ser esperadas. Matilde dudó, pero aceptó, no por orgullo, sino porque sabía que su voz, bajita y firme, podía acompañar a otras como ella. Así nació el taller Mujeres que se eligen. Cada lunes, en un salón pequeño del centro comunitario, se reunían 5, 10, a veces 15 mujeres, todas mayores, todas con historias parecidas. Algunas nunca habían sido madres. Otras lo habían sido de hijos que se fueron, de hijas que olvidaron, de nietos que no conocían. Pero en ese círculo no hablaban para reclamar, hablaban para recordarse. «¿Por qué crees que tu hijo no volvió antes?», le preguntó una vez Rosario. «Porque yo misma no había aprendido a decir basta», respondió Matilde. «Y a veces el silencio es lo único que hace que alguien escuche. ¿Y ahora que volvió? Ahora sé que volver no siempre significa quedarse. Pero mientras esté, aquí estoy yo también. No como antes, ya no desde la entrega ciega, sino desde quien elige compartir, no mendigar». Iván fue una vez al taller. No habló, solo escuchó. Al final, se acercó a una de las participantes, una mujer de cabello corto que lloraba en silencio. «Yo también fui un hijo que se olvidó», le dijo. «Pero si estás aquí, es porque aún hay algo en ti que quiere sanar. Y eso ya es el primer paso». La mujer asintió, y Matilde, desde el fondo de la sala, lo observó en silencio. Por dentro pensó: «Ese hijo no es el que crié, es mejor, porque aprendió desde el error, y porque volvió sin hacer ruido pero con respeto». Una noche, Iván llegó con una caja. «¿Qué es eso?». «Un regalo, pero no por ninguna fecha, solo porque sí». Matilde abrió la tapa. Dentro había un marco con una de sus frases bordadas, que él había tomado del cuaderno. «No necesito que me quieran todos los días, solo que no me olviden cuando más me busco». Matilde acarició el marco con la yema de los dedos. «Gracias, hijo, no por el marco, sino por haber empezado a mirarme de nuevo». Esa noche, en su cuaderno, escribió: «Hoy no quiero hablar de abandono. Hoy quiero hablar de elección, porque elegí vivir aún sin ser visitada, y ahora comparto la vida con quien no me exige nada, pero tampoco me borra». En la próxima sesión del taller, Matilde compartió algo nuevo. «¿Saben qué es lo que más me costó entender? Que no todo hijo ausente es un hijo sin amor. A veces solo están rotos. A veces se les enseña a irse, pero nunca a volver». «¿Y qué haces cuando vuelven?», preguntó una voz joven, la de una voluntaria. «No los recibes con todo el pasado. Los miras en el presente y decides, sin miedo, si aún hay lugar para ellos en tu mesa». «¿Y tú decidiste que sí?». «Sí, pero ya no le guardo la mejor silla. Ahora él se sienta si quiere. Y si no viene, la mesa igual está llena de mí». Las demás aplaudieron en silencio, porque entendieron, porque muchas por fin se soltaron. Y en algún rincón de su corazón, Matilde supo que, aunque quedaran pocos años por delante, viviría cada uno con dignidad, con voz y con compañía, aunque fuera la suya. Los lunes en el centro comunitario se volvieron algo más que una rutina. Ya no eran solo mujeres reunidas con hilo y aguja, ni cartas leídas en voz baja, ni lágrimas compartidas. Ahora era un espacio de renacimiento, de historias rescatadas, de nombres que volvían a tener peso después de años de ser llamados solo mamá, abuela o señora. Y todo comenzó con ella, doña Matilde Herrera. Aquel lunes, el grupo era más grande que nunca.
Había mujeres nuevas, venidas de otros barrios, incluso de otras ciudades. Todas habían escuchado la historia de Matilde, no como un cuento, sino como un espejo. Y ese día, Matilde decidió no leer su cuaderno, ni bordar una frase. Ese día, solo habló. Hoy quiero decirles algo sin papel, sin filtro, con la voz que tardé años en recuperar. Se hizo silencio. Durante mucho tiempo, fui una madre que se desvivía por ser recordada. Una mujer que medía su valor en las llamadas que no llegaban, en las visitas que no se hacían, en las sillas que quedaban vacías. Respiró hondo, hasta que un día entendí que si yo no me recordaba primero, nadie más lo iba a hacer por mí. Una mujer mayor, de cabello gris y pañuelo rosa, levantó la mano. ¿Y cómo lo lograste? Matilde la miró con ternura. Aprendí a vivir para mí, a cocinar lo que a mí me gusta, a caminar sin esperar sombra, a no poner la mesa para alguien más, sino para compartir lo que yo soy. La mujer sonrió, y algunas lágrimas rodaron entre los aplausos suaves del grupo. Ese mismo día, después del taller, Iván pasó a buscar a su madre. Había prometido llevarla a comer a su lugar favorito, un pequeño restaurante de comida tradicional, donde ella siempre pedía sopa de fideos y agua de Jamaica. ¿Te gustó la sesión de hoy?, preguntó él, mientras la ayudaba a subir al coche. Mucho, pero me gusta más ver que tú ahora vienes sin que te lo pida. Ya aprendí que el tiempo no siempre da segundas oportunidades, y no quiero seguir desperdiciando lo que me queda contigo. Matilde lo miró de reojo. No digas eso con culpa, Iván. Dilo con gratitud. ¿Gratitud? Sí, porque no todos se dan cuenta a tiempo. ¿Y tú? Sí lo hiciste. En el restaurante, Matilde comió con gusto. No porque fuera festivo, ni porque fuera Día de las Madres, sino porque se sentía acompañada sin mendigar presencia. Iván pidió un pastel de 3 leches para compartir. ¿Te acuerdas de cuando te lo preparaba en tu cumpleaños?, preguntó ella. Claro que sí. Me dejabas raspar el tazón con el dedo y siempre me dabas el primer pedazo, aunque tú lo hubieras horneado toda la tarde. Eso hacen las madres, Iván. Pero ahora también sé que las madres no tienen que olvidarse de sí mismas para amar. De regreso a casa, Matilde recibió una llamada del centro. Matilde, vamos a inaugurar un mural con frases de las mujeres del grupo. Queremos poner una tuya en el centro. ¿Nos das permiso? Ella sonrió. Claro, solo que no quiero que sea sobre el dolor. Entonces, ¿sobre qué? Matilde pensó un momento y respondió. Pongan esta. No todas las sillas vacías duelen. Algunas enseñan a sentarse por primera vez en una misma. Días después, la frase fue pintada con letras grandes y flores a los lados. Las mujeres del grupo se tomaron fotos junto al mural, lo compartieron en redes, lo llevaron a otros centros, y así, sin buscarlo, Matilde se volvió semilla. Una tarde, Iván la encontró en el jardín escribiendo en su cuaderno. ¿Todavía escribes? Sí. Escribo para no olvidar, para no volver atrás. ¿Y qué vas a hacer con todo eso? Matilde lo miró. Tal vez un día tú lo leas, o tal vez alguna mujer como yo, alguien que aún no se encuentra, y que necesite estas palabras para empezar. Iván se sentó a su lado. Te quiero, mamá. Ella asintió. Yo también me quiero, hijo, y por eso puedo quererte mejor. Aquella noche, Matilde escribió la última página de su cuaderno. Hoy no esperé, hoy no lloré, hoy no miré la silla vacía, porque estaba ocupada por mí, por mi paz, por mi historia, y si algún día ya no estoy, que sepan que no me fui con pena, me fui llena, no de visitas, sino de mí. El cuaderno quedó sobre la mesa, junto al florero, junto al marco con su frase bordada, junto al mantel de flores, el mismo que, hace años, había sido preparado para alguien que no vino, y que hoy, por fin, era solo para ella.
Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con alguien especial. Sigamos recordando y honrando a quienes el mundo a veces olvida. Aquí, cada historia importa. Cada corazón abandonado merece ser escuchado